Bienvenidos al podcast de Produce Champion en español, desde el campo hasta tu cocina. Hola, bienvenidos a nuestro 9º episodio de Produce Champion en español. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Daniel Montes que va a estar aquí con nosotros, vamos a estar conversando con él, pero también tenemos al Produce Champion, a Nate. Nate, Daniel, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, excelente, muy bien. Daniel, me da gusto tenerte en nuestro podcast. Empezamos describiendo qué es Produce, hablamos un poquito de las bondades, un poquito de los desafíos que tiene el mandar frutas y verduras Produce a los Estados Unidos de otros países. Y uno de los temas que muchas veces sale es el tema de las certificaciones. Entonces, por eso queríamos tu expertise en esto, pero antes háblanos un poquito de ti, platícanos de dónde vienes. Creo que siempre es más interesante saber quién es la persona, más de lo que qué es lo que hace. Perfecto, no, sí, yo soy Daniel, nací en Perú, viví allá, hice toda mi carrera, el colegio, la carrera universitaria, soy ingeniero forestal de profesión, pero siempre he estado trabajando un poco en el tema de hortalizas, bastante tiempo. Teníamos una iniciativa también familiar a nivel de producción de hortalizas a nivel local para mercados locales allá en Lima, pero en paralelo siempre continuaba mis actividades en profesión de auditor. He sido auditor forestal y auditor de food safety por bastante tiempo. Ya luego con la misma empresa, con Control Union, mudamos para acá y acá mismo seguí mi carrera de auditor. Pero ya en los últimos, llevo 6 años acá en Estados Unidos y los últimos 3 ya directamente trabajando en la parte comercial, viendo nuevos mercados, nuevos desarrollos, y me he involucrado ya bastante más de lo que pensaba en Produce. Me gusta bastante el mercado y el rubro. Bueno, me interesa saber muchas cosas acerca de la certificación, auditorías y todo eso, pero antes de eso quisiera preguntarte, tengo entendido que tu familia son productores, has estado expuesto a lo que es Produce por bastantes años ya. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, o quizás una lección que has aprendido de frutas y verduras, ya sea el cultivarlos o el consumirlos, que te llama la atención? Creo que una de las cosas que siempre me causa un poco de risa es un poco irónico, es que cuando tú dices que cultivas hortalizas, lo primero que dicen, cultivar lechugas es fácil. Pero, y de verdad, la gente dice cultivar lechugas es fácil, pero claro, poner 2 o 3 lechugas en un jardín, en una maceta, es bastante sencillo. Pero una producción un poco más a escala, con los factores siempre de riego, luz, intensidad, agua, lluvia, se te malogra la mitad del cultivo, tienes temas siempre de enfermedades, plagas. Pues cultivar lechugas, que era lo más sencillo del mundo, dejó de serlo completamente, más bien es un dolor de cabeza. Pero esa dinámica de las hortalizas, la que a mí me gusta bastante, que realmente uno puede sembrar ahorita tal vez arugula, y tú ya en 5 días la ves crecer. Yeah. No hay nada que tú no puedas ver en un ciclo de 28 días, 35, 40 días. O sea que por más sencillo que sea, tiene su chiste, tiene su claro, toque que se requiere. Muy bien, qué bueno. Fíjate que a través de los años he trabajado yo en varias diferentes empresas, haciendo varias diferentes cosas, pero siempre hablando con productores, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Para empezar a darlos de alta necesitamos ciertas certificaciones, y siempre hay un poquito de resistencia a eso. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué se necesita? Y muchas veces te lo dan a medias. Entonces me gustaría saber, en tu opinión, o si puedes platicar, número uno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué tanto requisito de tener certificaciones? ¿Qué es lo que significa? Y de repente, o sea, ¿por qué es de que estamos a este punto? Porque parece que como año tras año es más complicado, ¿no?
Completamente. De hace tal vez unos 10 años, 7 años, los esquemas de certificación o de esquemas, créeme que la auditoría era un poco relativamente más sencilla, menos requisitos, menos principios, pero con los años ha ido aumentando, se van actualizando, y pese a que uno está metido en food safety, trabajando bastante tiempo, uno no se queda estancado. Inmediatamente a los 2-3 años hay una nueva actualización, hay una nueva interpretación del requisito, se va reforzando un punto más que otro, y en realidad esto depende del mercado destino y el comprador final. Si uno hace 15 años quería entrar a Europa, exclusivamente eras Global Gap, porque con eso el mercado te aceptaba que le pudieras vender ese tipo de productos, ese tipo de commodities, produce, hacia Europa. En realidad ya el que puso bastante las reglas fue el consumidor, el mercado destino, pero ya también hay tendencias globales, ¿no? Pero ¿realmente es el consumidor que está poniendo esos requisitos o son gobiernos? Porque yo no, o sea, no me acuerdo que en algún momento se me haya preguntado una boleta si quiero votar para tener X o Y certificación, ¿no? ¿O cómo es eso? Pongamos el caso directamente acá en Estados Unidos. Estados Unidos no pide, el FDA, la Agencia Regulatoria de Alimentos, no pide que tú estés certificado bajo este esquema para food safety. A nivel de produce pueden haber Canada Gap, Global Gap, Primus, son 3 estándares conocidos para nivel del produce. Estados Unidos no pide una específicamente, no dice certifícate Primus o certifícate Global Gap. Ellos dan simplemente las pautas y los requisitos, toda la regulación te indica qué debes tener para poder, bajo qué normas tú debes producir para llegar a exportar a Estados Unidos, para el consumidor de acá de Estados Unidos. Y ahí viene el detalle, que más bien los estándares también se van alineando a los requisitos del país, van alineando la forma de los módulos que tienen, los requisitos, cada requirement que le van poniéndoles al checklist, está alineado más bien a la norma del país, a la regulación. A la norma. Exacto. Okay. Entonces, cada país pone su norma y en el caso de los Estados Unidos, esa norma se puede cumplir de 3, 4, 5 diferentes opciones. 5 diferentes opciones o al mismo tiempo no necesariamente una certificación en específico. Como digo, del estándar, la regulación de Estados Unidos, la FDA no pide un estándar específico, dice mientras que tú cumplas esto, puedes exportar hacia Estados Unidos. El detalle es que ¿quién verifica esos puntos? ¿Quién verifica que eso se cumpla? Ok, entonces, bueno, primero has hablado de GAP y me recordó, ayer tuve una conversación con alguien que pensó que GAP tenía que decir con GMO y seguía hablando de una certificación GMO. Yo, a ver, espérame, ¿de qué hablas? Y pues la GAP. Y no, eso no es GMO. Y GAP básicamente quiere decir buenas prácticas agrícolas, ¿no? Algo así. Buenas prácticas agrícolas, Good Agricultural Practices. Y básicamente prácticas agrícolas. Básicamente lo que están queriendo hacer es asegurar de que el productor no esté haciendo algo que dañe, contamine, perjudique al consumidor final, ¿cierto? Exacto, porque lo que se mira ahí, lo que se va evaluando es primero que el productor vaya conociendo también un poco sus riesgos y vaya adaptando el estándar a su operación, el scope. No es que uno agarre todo el requisito y implemento. Es como si tú no tienes un almacén de químicos y tú no aplicas directamente porque tal vez subcontratas esa parte de tu proceso, ¿para qué desarrollas todos procedimientos de inventario de químicos, almacenaje, entrenamiento a personal bajo químicos, si tú no aplicas? Ahora, cuando tú vas a ver a un médico, tú entras a su consultorio, tiene ahí su diploma, pero el diploma no te dice si pasó con un 6 o si pasó con un 10. Y lo que yo me doy cuenta últimamente es de que antes pedían el certificado. ¿Ves? Tienes el certificado, bla, ¿verdad? Y últimamente ya no piden el certificado únicamente, piden el certificado, pero también piden la auditoría. Quieren ver si conseguiste el certificado, cómo pasaste el examen. ¿Has notado eso?
Sí, ya se ha puesto, es una tendencia creo que ya bastante fuerte en los últimos 2 años, en el cual ahora te piden, como dices, no solo el certificado. En algunos certificados simplemente dice que pasaste y listo. Hay otros que te ponen un score. Ajá. Una Eh, calificación. exacto, una calificación en la cual tú dices pasaste con 95 y después de que enviaste las acciones correctivas pasaste con 99. Pero ahora ya, ya no es suficiente. Ahora quieren ver el reporte completo, el Ya. checklist y hasta las acciones correctivas que tú enviaste, ese plan de acciones correctivas. Entonces, en la auditoría misma, digamos, son, no sé, 10, 15 páginas con cheque esto, cheque lo otro, cheque lo otro. Entonces, cuando se hace la auditoría, algo que se señala que no está no bien, uh-huh. se señala, sabes que estás en incumplimiento aquí, y se le da tiempo entonces al productor de rectificarlo. Completamente. Cada estándar va generando los periodos. Si te dice que tienes 0 no conformidades, tu score fue 100, como quieras llamarlo, pasaste completamente bien, todo el score más alto, tu proceso de certificación es más rápido, porque no hay nada que revisar después. O sea, no hay no conformidades o evidencias o documentación adicional que se te pida. Pero cuando tienes no conformidades, fallas, hallazgos, como quieras mencionarlo, desviaciones, es que ahí se va pidiendo, se va extendiendo un poco más los plazos. Dependiendo del estándar, pueden darte tal vez 28 días más, 2 semanas más, 3 semanas más, o te dicen hay una fecha límite. Hay exactamente 30 días para que la operación, el productor, como quieran llamarlo, tenga plazo para responder y cerrar todas las no conformidades o desviaciones halladas durante la auditoría. Entonces, o sea, si yo soy productor X, vamos a decir, habías hablado de hortalizas, ¿no? Yo tengo un rancho de hortaliza, pero yo nunca he hecho nada de certificaciones, simplemente he producido y ahora quiero empezar a exportar. Desde este punto que me doy cuenta, quiero empezar a exportar, a tener un certificado, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que se requiere en cuestión a tiempo, esfuerzo? Me imagino que ha de llevar un costo fuerte, ¿no? Me imagino. Alguien que empieza completamente de cero, no voy a negar, es bastante trabajo, pero lo primero que yo haría, lo primero que es cuál es tu mercado destino. Si estás produciendo directamente para Europa, la regulación cambia. Ajá. No puedes pedir que sea la misma para todo. La regulación cambia, el mercado destino cambia solo desde el hecho de que el tipo de insumo que utilizan, los permitidos, los máximos, los límites máximos de residuos, cambia de acuerdo al país destino. Si te enfocas directamente en Estados Unidos, es buscar de que los insumos, qué es lo permitido en el país, qué tipo de insumo. Sobre los tipos de insumo ahora es tal vez los máximos permitidos por ese país para ese producto específicamente que vas a exportar. Y ya después, ese es solo como un ejemplo, ¿no? Cuando hablas de residuos, ¿estamos entonces hablando de productos químicos específicamente? Productos químicos, directamente. Productos químicos. Pero adicional, esa es la parte, se podría decir, lo que vendría a ser contaminación química. Pero también hay temas biológicos, temas de bacterias, temas de virus, que se pueden transportar también. Factor humano es creo que uno de los más importantes de mayor riesgo. Temas de higiene, lavados, entrenamiento al personal, gente que no venga tal vez con heridas en los dedos, etcétera. Hay diferentes requisitos. Por eso, y lo que vendría a hacer de manera inicial es ver mi mercado destino 1, identificarlo, el requisito de país, y sobre eso ir un poco hacia atrás y empezar también a evaluar el riesgo de mi operación en su totalidad. Si tengo los diferentes factores, ¿no? Me imagino que en su base hay unos denominadores en común, ¿no? Que básicamente, al final de cuentas, todos van a requerir algo, por ejemplo, donde lavar las manos. Van a requerir acceso a baños sanitarios. Ayer estaba hablando con alguien de que no permiten que coman su hora de lunch dentro de la huerta, tienen que salir
para que no ingresen ahí otras cosas que no deben estar en el huerto. Esos me imagino que son común, ¿no? Claro, ya después de, con los años, cada estándar empezó a crear los requisitos y iba enfocándose en un punto más que otro. Ahora lo que ha pasado es que se han empezado, entre ellos mismos, los dueños de esquema de cada programa, se han empezado a estandarizar. Y ahí es donde se crea el Global Food Safety Initiative, el GFSI. Y ahora para tú acceder y tener reconocimiento GFSI, cada estándar, el propio dueño del esquema, Global Gap, Canada Gap, Primus, lo que hacen es, ahora se empiezan a alinear a lo que pide este que está arriba, a la iniciativa global. Por eso es que ahora muchos requisitos son muy parecidos, porque todos ahora tienen que alinearse a una sola línea de trabajo, a una estandarización, homogeneización de criterios. Puedes ahora, sobre lo mínimo y la base, tú puedes reforzar un punto más, puedes pedir cosas adicionales, pero eso ya es particularidad de cada esquema. Ahora, una pregunta que creo que es muy importante para los que nos ven es, la mayoría de los productores que están viendo o escuchando este podcast no son productores grandes de complejos industriales de producción, sino que son áreas productivas pequeñas o medianas. ¿Existen ciertas maneras de facilitar las cosas para un pequeño y mediano productor, o forzosamente todo tiene que ser igual? Otra vez, el que define un poquito ahí bastante va a ser tu mercado, tu cliente, tu consumidor, tu cliente final. Porque lo que pasa es que el consumidor final, el cliente, el retailer o distribuidor, quiere que también toda su cadena de suministro, hasta el origen, la parte de producción primaria, mantenga la misma calidad, estandarización, proceso. A los pequeños productores, la recomendación para ellos siempre fue hacer grupos de productores. Hay uno que otro estándar no permite el tema de grupos, pero hay esquemas como Global Gap que sí permiten que hayan grupos de asociaciones de productores donde se trabaja bajo un mismo criterio de calidad. Se forma un grupo que son el sistema de gestión de calidad, y son los responsables de que tal vez si son 100 fincas, 100 pequeños productores, todos cumplan y trabajen bajo la misma estandarización, los mismos procesos, los mismos requisitos, pero tal vez solo en la auditoría se visita un porcentaje, una muestra de ellos, nada más. Eso reduce el costo directamente de la auditoría, ¿no? Interesante. Pero ten en cuenta de que de todas maneras hay un costo involucrado de mantener a este grupo, que es el que tiene que vigilar, supervisar, implementar, entrenar a los 100. Excelente. Muy bien. Bueno, pues hay mucho aquí. Me encantaría volver a tomar el tema, quizás en una ocasión tenerte para que gente haga preguntas o algo por el estilo, pero antes de cerrar la conversación, sí tengo una pregunta. A futuro, ¿qué es lo que tú ves en nuestra industria? Con las tendencias que se han visto ahora después del tema de la pandemia, ha habido muchos cambios. ¿Qué cambios dramáticos, drásticos ves tú a corto y mediano plazo? Que bueno, el tema de food safety no va para atrás, siempre va a aumentar. Todo el que es el tema de inocuidad va a seguir aumentando, van a aumentar los requisitos. Sobre eso, aún así el food safety, si te das cuenta, ahora eso se está quedando como también solo una base, porque algunos compradores piden requisitos adicionales para seguir siendo, solo para entrar a la lista de proveedores y quedarte con ellos y vender con ellos. O sea, ya solo tener el certificado food safety o de inocuidad es uno de los requisitos, ya no es todo, ya no es cumples y listo, ahora te compro. Ahora este es uno de los requisitos, adicionalmente tienes que hacer esto, 2, 3, 4, 5, 3. No va a bajar, esta es una tendencia que se va a continuar, va a aumentar. Creo que de hecho va a impactar a varios, más que todos los pequeños, porque es costoso eso de implementar temas de muestreos, laboratorios, aguas, análisis, pero aún así
también es por un bien, al final lo que se quiere es reducir todo el tema a través de riesgos de enfermedades, infecciones en el mercado destino, en el mercado donde realmente los consumidores confían de que se está produciendo de la manera adecuada, ¿no? Y que no ha habido contaminación también a lo largo de todo el proceso, no solo en la producción, es en el almacenaje, en la parte de transporte, hasta el final, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, es reconocer, no son requisitos que se crearon simplemente para entorpecer el proceso, para ser frustrante, sino que el objetivo final es la protección del consumidor, y entre más distancia hay entre el origen y el consumidor final, pues más requisitos hay que poner para asegurar de que todo llega bien, que nadie sale perjudicado, intoxicado, dañado de alguna manera. Ahí tienes la razón al 100%. Es la protección del consumidor final. Él es el que está comprando el producto y asume que todo está en perfectas condiciones. Y sí, creo que lo más importante acá es que no solo son requisitos muy al aire, es que hay que entender un poco la intención, el propósito de cada requisito o de cada criterio en general. Si uno empieza a trabajar y a entenderlos, el propósito, ¿por qué uno va a enfocarse? Bueno, se quiere reducir este número de riesgos, se quiere bajar este tema de contaminación, entonces uno va trabajando justamente para lograr ese punto, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos en este episodio. Hay mucho más que se pudiera conversar, pero creo que es un buen inicio. Unas buenas ideas ahí, algo que pensar. Comenten, por favor, compartan y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram. Hasta ahorita todavía no estamos en misa, pero bueno, ya mero. Listo. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Amigos, esto concluye este episodio de Produce Champion en español. Te invitamos a que nos sigas en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn y que te suscribas a nuestro canal en YouTube.